esta expresión sería la misma. Eso también es equivalente también para, por ejemplo, e elevado al coseno de x, también se va a aplicar No, esta regla. no, no necesariamente. En ese caso, o sea, lo que vos me estás comentando es lo que está acá en la tablita de las derivadas, que es esta que está Sí, acá, lo cual es válido, pero esto es, de nuevo, hay varias formas de analizarlo esto. Una era por lo que yo les decía, el tema de la regla de la cadena, que vos analizabas sí, la derivada de lo de adentro, y si tenés e a la x, la derivada de x es 1, entonces te quedaba multiplicando por 1 y era lo mismo. Ahora, si vos estás elevando el coseno de x, ahí cambia la cosa, porque no es tan trivial la derivada que tengas en ese exponente. Entonces, en esos casos, bien, lo que podemos hacer es lo que vimos recién con la derivada logarítmica. Lo digo recién y fue a las 9 de la mañana, pero lo que vimos acá, ¿bien? Que decíamos, cuando teníamos una función que estaba elevada a otra función, aplicábamos derivación logarítmica y ahí terminábamos de despejar, ¿bien? ¿Quién era el prima? claro, disculpe. Bueno, está así, es un ejercicio que encontré. Está sumada y no me sirve la logarítmica. Por ahí no me sirve porque me queda la expresión todo sumada y no puedo dejar nada. Ajá, a ver, ahí la vemos, ¿eh? Para Eh, que me quede sin lugar y tengo que hacer una nueva. Dame un segundo. Pará. Dame un segundo. Esto, acá está. Bien, decime cómo es la función. f de x igual a e elevado al coseno de 3x Bien. más Ahí la está. raíz cuadrada Más. de Sí. 5 menos x elevado a 4. Ah. No, todo eso aparte Ah. de arriba. Ah, pensaba que estaba todo elevado, perdón. No. Discúlpame. Más, perdón. Entendí que eso estaba. Repetime, porque obviamente ahora me olvidé. 5 menos x al cuadrado. 5, sí, elevado a 4, a la cuarta. Ah, así. Sí, exactamente. Ya. Claro, yo entiendo lo que vos decís, sí, porque si vos le aplicas a esto logaritmo natural, te va a quedar, ¿cómo se dice? Si te queda una suma, no puedes aplicar propiedades, es un garrón. Sí, entiendo lo que me dices. Bien, entonces, en este caso, bien, como no me voy a precipitar y no quiero pifiarle, lo que puedes hacer es esto, vos podés analizarlo, acá tenés una suma, así que vos ya sabés que la derivada de esto lo podés calcular como la derivada de toda la suma o como la suma de las derivadas, ¿no? Es decir, si yo quiero calcular f' de x, ¿sí? Lo puedo calcular como la derivada de x de todo esto y luego distribuirlo respecto de la suma. Es decir, que podría ser la derivada de al coseno de 3x por un lado, más la derivada respecto de x de toda esta raíz, que era 5 menos x a la cuarta. ¿Bien? Podría verlo de esta manera. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre verlo de esta manera. Esto ya lo sabemos cómo derivar y esto también. Entonces, te haces como una especie de cálculo aparte y calculas las derivadas por separado y después las sumás, porque es válido distribuir la derivada respecto de la suma. Bien, esa es una forma que se me ocurre para resolver. Entonces, bueno, esta ya sabemos cómo nos va a quedar. F' de x va a ser igual a... Esto me lo voy a saltar un ratito, ¿bueno? Esto ya sabemos que nos va a quedar como 1 sobre 2 por la raíz de todo lo que esté dentro de la raíz, ¿bien? Acá estoy aplicando regla de la cadena. Estoy haciendo la derivada de lo que es una raíz de x. Yo ya sé que la derivada de la raíz de x es 1 sobre raíz de x. ¿Bien? Pero en este caso no tenemos una x sola dentro. Tenemos todo el argumento que es todo esto. Así que simplemente lo copio y lo pego adentro. Y ahora tengo que calcular la derivada de lo que está dentro de ese argumento. Lo voy a dejar escrito por las dudas.
la derivada de x de 5 menos x a la cuarta, por regla de la cadena, ¿bien? Entonces, esta derivada la tengo que calcular y me va a quedar multiplicando ahí, o sea que después de eso me va a quedar como, la derivada de esto va a ser menos 4x al cubo, esto se te hace 0 porque es una constante, así que lo podemos escribir directamente como, fíjate que estoy dejando todo este espacio en blanco para completar después, quiero analizar esta primero. Me va a quedar como menos 4x cubo sobre todo esto que teníamos antes. Ya lo estoy multiplicando directamente para que me quede ya armado. Bien, menos x a la cuarta. Bien, eso es lo que nos va a quedar por este lado. Ahora vamos a analizar qué pasa con la exponencial y toda la cuestión. Pero bueno, en principio eso es lo que nos va a quedar. Entonces, acá hay dos formas de resolver esta. Bien, podríamos directamente derivar esta exponencial haciendo regla de la cadena, o podríamos hacer derivación logarítmica. Bien, ambas cosas tendrían que darnos lo mismo en principio porque estamos tratando con el número e. Así que, pero lo vamos a resolver de las dos formas y vamos a ver qué pasa. ¿Bien? Esto ya lo dejamos así, ya quedó resuelto. Vamos a analizar esta derivada acá aparte. Voy a hacer un apartado. Vamos a poner un cálculo auxiliar y vamos a ver qué pasa. Bien, analicemos como si tuviésemos la función y igual a e a la coseno de 3x. Vamos a imaginarnos que tenemos una función nueva. Entonces, nosotros habíamos dicho que antes de aplicar logaritmo miembro a miembro, este ejemplo me viene bien porque es algo que les suele dar duda después, cuando habíamos visto la derivación logarítmica, es decir, para qué es la función, ¿bien? Es decir, que si esta es mi g de x, le vamos a poner otro nombre para no confundir, tengo que buscar x, tales que g de x sea mayor que 0 si quiero aplicar la derivación logarítmica. Ahora, esto es un poco complejo si lo analizamos. ¿Por qué o no? Veamos, ¿para qué valores de x esto va a ser positivo? Acá sabemos que la exponencial, ¿bien? La exponencial sabemos que al fin y al cabo esto va a oscilar entre valores de 1 y menos 1, porque la e siempre va a estar evaluada a un valor que es una cosenoidal, y ya saben que la coseno está acotada, va entre 1 y menos 1. Entonces, Profe, ¿cómo sería ahí? O sea, sería ahí va ¿cómo sería? oscilando. O sea, Para elegir los valores, decís, sí, ah, claro, igual ¿viste? no creo que Es no que es se necesario, complejiza. pero sí, por eso digo. La verdad que no me Para, puse mira, a pensar eso, pero analizarlo. ahora me entró algo. Bien. Sí, te comento, digamos. O sea, suponete que estamos en el parcial y vos estás apurado y no tenés ganas de ponerte a hacer esto, lo cual yo te entiendo, o sea, te puede pasar. Decí que esta derivada va a estar restringida a valores de x tales que g de x sea mayor que 0 y ya está. Listo. O sea, no te pongas como loco a buscarlos, ¿bien? No se vuelvan locos con esto. Yo les estoy comentando por si tienen curiosidad. Además, si quieren, lo pasamos de largo y hacemos de cuenta como que, bueno, ya está. Si alguien tiene curiosidad en saber cómo se analiza, ahí nos ponemos a ver en detalle. Pero bueno, pongámonos en situación de examen, que estamos apurados, que no queremos ponernos a calcular esto. Bueno, decimos, restrinjo, ¿bien? Restringo, ¿está bien escrito? Sí. Restringo x tal que g de x sea mayor que 0. Listo, ya está, no me voy a dar más vueltas. Entonces aplico derivación logarítmica miembro a miembro. ¿Bien? Ya me estoy adelantando y estoy dejando que me queda todo esto. Es decir, apliqué el logaritmo natural miembro a miembro, esto era un exponente, bajó multiplicando adelante, bla, 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 bla. Esto te da 1. ¿Bien? Esto te da 1. Porque el logaritmo natural de e es 1 precisamente. ¿Por qué tiene particular el logaritmo natural? Que es de base e. Es el logaritmo común, pero con base e. Y lo representamos con ln. Entonces, esto me va a servir para mostrarles otra cosa de Yapa, pero bueno. Coseno de 3x les queda. ¿Bien?
Ahora que hicimos esto, aplicamos derivación logarítmica, ¿no? Derivación logarítmica, perdón, derivación implícita. Tanto decir derivación logarítmica me dejó traumada. Aplico derivación implícita, ¿bien? Miembro a miembro. Si hago eso, bueno, esto ya lo vimos antes, así que no, no me voy a extender mucho, pero ya vimos que te quedaba como I' sobre I igualado al coseno de 3x, ¿no? Ahora también tengo que derivar esto, ¿bien? Eso pasa por hacer las cosas a las apuradas. Voy a dejar escrito, porque yo por hacer las cosas a las apuradas después me mando macanas. Aplico derivación logarítmica miembro a miembro. Bien, vale. Entonces, esto dijimos que queda I' sobre I, y esto te va a quedar. La derivada del coseno es, coseno te da menos seno, que te va a quedar menos seno de 3x por la derivada de lo de adentro, que va a ser 3. ¿Bien? Regla de la cadena. Bueno, si me da eso, entonces, ahora este i lo paso para acá. Voy a hacer acá al costado, si no molesta mucho. Así no, porque si no me termino yendo muy abajo, después hago chanchada. Acá. Sí, acá. Y prima va a ser igual a, paso el i multiplicando, menos i por 3 por seno de 3x. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué pasa? Y pasa que i, dijimos que era coseno, perdón, era exponencial de coseno de 3x. O sea que yo eso lo puedo reemplazar acá, y me va a quedar, este 3 me lo llevo para acá, porque me gusta cómo queda así, por e a la coseno de 3x por seno de 3x. Y esta es la derivada. ¿Bien? Y ahora les voy a mostrar algo, pero bueno, recapitulemos un poco. Todo esto que hicimos venía del problema original que el compañero había planteado, que yo quería saber cómo calcular la derivada de todo esto, que separamos por la suma y dijimos, bueno, vamos a ver cómo se calcula esto en particular. Le voy a poner un colorcito para llevármelo al otro lado. Esto queríamos saber cómo se calculaba, ¿bien? Y para eso nos vinimos acá. Hicimos todo esto, definimos una función nueva, hicimos un quilombo bárbaro, restringimos los x, hicimos derivación logarítmica, bla, 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 llegamos a esto. ¿Bien? Es decir, que esta es la derivada, ¿bien? Este resultado de acá, que le voy a poner con el mismo color, es el que me tengo que llevar acá. Es decir, que acá tengo que poner el menos 3 por e al coseno de 3x, ¿qué más era? Por seno de 3x, ¿bien? Después, bueno, habíamos hecho esto de acá y al final nos terminaba quedando la derivada igualada a menos 3 por e al coseno de 3x por seno de 3x, bien. Bueno, cuestión. Nos queda esto. Ahora, ¿qué quiero apuntar con todo esto? Fíjense lo curioso. Que había otra forma de que pudiéramos resolver esto y era que podríamos haber derivado esto idealmente aplicando regla de la cadena también. Es decir, si yo aplico regla de la cadena, la derivada de esta función, ¿cómo sería? De este cachito, ¿no? Y a todo esto te sigue quedando igual. ¿Bien? ¿Por qué te sigue quedando igual? Porque ustedes ya saben que la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Entonces, si yo tenía e a la algo, al derivarla, me sigue quedando ese e a la algo. Pero tengo que multiplicar por la derivada de ese algo que hay adentro, que es todo esto. Y la derivada de ese algo que hay adentro es precisamente todo esto. Menos 3 por seno de 3x. ¿Bien? La derivada del coseno de 3x es menos seno de 3x, y de nuevo es como que volvés a hacer otra regla de la cadena adentro, porque lo que está dentro del argumento del seno de x no es una x normal, sino que es una 3x. Y la derivada de esto que está acá adentro es el 3 que te aparece acá. Entonces, habían dos formas de hacer este ejercicio, que uno era aplicar la derivación logarítmica, lo cual está bien, pero quizás era un poco más lioso,
El tema es que yo hace un tiempo atrás, o sea, hace unas horas atrás les dije, bueno, si se encuentran con una función que está elevada a otra función, usen la derivación logarítmica para sacársela de encima, ¿bien? Entonces, ¿por qué la regla de la cadena también nos pudo haber andado en este ejercicio en particular? Porque era una función exponencial, ¿bien? Y las funciones exponenciales sirven en este caso porque fíjense que la e desapareció del momento que aplicamos logaritmo natural y nos apareció esto de acá, que se hizo 1. ¿Bien? Entonces, tampoco los quiero marear, pero fíjense que esta derivada vos la podrías haber calculado tanto por regla de la cadena como por derivación logarítmica. Vos quedate con la que quieras, digamos. Pero, ¿cómo decírtelo? Quédate con la que más fácil te salga en el momento. Esta tampoco estaba mal, digamos, les ayuda a practicar. Pero bueno, sepan que también hay más de un camino para poder llegar al mismo resultado. Lo crucial que obviamente tenías que haber hecho al inicio era esto, ¿no? Separar por la suma, resolver este lado por una forma y este por otra. Y bueno, el resultado de la derivada final que te queda es este de acá, que es horrible, pero bueno, es lo que quedó. Escucho tus dudas de lo que no hayas entendido. No, entendí perfectamente, profe. Lo que la duda que tenía era más entender aplicar el E elevado a una expresión. Esa es la única duda que tenía. Ya. Que Bueno. resulta que es equivalente a lo que dice la tabla. Solamente que bueno, ahí tiene que aplicar lo que es la regla de la cadena, obviamente. Pero más en esa parte nomás. Sí, se entendió bien. Y Bárbaro. después lo que hizo acá usted también lo analizó, o sea, derivó aparte, ¿no? Por pedazos, algo Sí. así. Lo hice aparte, esta parte de acá, por una cuestión de orden nomás. Si querés, vos lo podés hacer acá adentro, pero es un lío bárbaro. Como vos quieras. Digamos. Sí, profe. Bueno, pero quedó claro. Muchísimas gracias, profe. Bueno. De nuevo, te vuelvo a repetir, digamos. Vos esto lo podrías haber resuelto con derivación logarítmica, acá. Esto es, color. Esto de acá lo podrías haber hecho con, esto es derivación logarítmica, y la otra opción es con regla de la cadena. Bien. Bueno, bárbaro. Lo voy a dejar escrito nomás para que les quede, pero si quieren consultar de fondo, consulten. Ah, esto quedó andando, che. Sí, había quedado andando. Sí, lo había cerrado. Bueno, cualquier cosa, pregunten. Yo mientras voy a dejar escrito esto. Mi prima me habría quedado como la derivada de x. X, que esto habría sido lo mismo que escribir. Es una exponencial, así que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero como no tengo una x arriba en el exponente, tengo que derivar ese exponente, así que me queda la derivada del coseno de 3x. Y acá de nuevo se volvió a repetir lo mismo. Coseno de 3x, la derivada de esto va a ser menos seno de 3x por la derivada del argumento que tiene ahí dentro, que es 3x. Y esto finalmente va a ser e a la coseno de 3x por todo esto, que va a ser 3x por bien clarito, vamos a dejar. Y que por lo tanto mi prima es igual a menos 3 por el seno de 3x por e a la coseno de 3x. Otra forma de ponerlo aquí. Fíjense que, bueno, de nuevo, ¿no? Para repetir, por si los confundí. En este caso podríamos usar tanto derivación con logaritmos,
tanto como regla con la cadena, porque es una función exponencial en particular. Antes, cuando vimos el ejemplo que había presentado la compañera al inicio de la clase, solamente habíamos podido usar la logarítmica y no regla de la cadena porque no era una función exponencial. Era una x elevada a otra cosa. Esta es un caso especial de ese tipo de funciones, que es una función elevada a otra función, que como la función original era una exponencial, nos podemos dar el lujo de usar esa regla de la cadena. Por eso en este caso nos dio lo mismo, usando tanto un método como el otro, y por eso en el primer caso que había presentado la chica, Rocío creo que era, solamente nos funcionaba si usábamos derivación logarítmica y no regla de la cadena. Eso es por si alguno se pregunta, porque es como, bueno, antes me decías que usara siempre derivación logarítmica y ahora me estás diciendo que usé regla de la cadena. ¿En qué quedamos? ¿Bien? Es todo muy relativo. Por eso esto sale practicando mucho, porque según la función puedes usar un caso, otro. Profe, Sí, disculpe, uy, lo que se escucha atrás son mis vecinos. sí, no era mala, tranquila. ¿Sabe que a mí me queda una duda de cómo resolver en este caso la derivación de lo que está dentro de la raíz cuadrada? Que Sí. no entiendo muy bien cómo es la fórmula. La Bien. derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por la raíz. Sí, esto es tablita. Lo voy a poner. ¿Sería por lo que está dentro o...? Sería la raíz de Como lo en que este está caso. dentro. Sí. Si mi función h de x es igual a raíz de x por tablita, bien, si vas a la tablita y te fijas, vas a ver que h' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y esta raíz de x, vos lo podés imaginar como que acá tenés una cajita, más que, o bueno, un cuadradito. Bueno, me quedó feo, déjame que lo borre y lo vuelva a hacer. Pero bueno, vos podés imaginar que lo que tenés adentro, que se llama argumento, se teletransporta junto con la raíz. Entonces, si yo acá tengo la raíz de cuadrito, acá me tiene que quedar la raíz de cuadrito. Es un poco, quizás suena un poco bobo explicarlo así, ¿no? Pero así queda bien claro. Ahora, nosotros normalmente tenemos raíz de x, y acá lo que vos tenés que hacer es que cuando escribís la derivada, tenés que hacer la derivada respecto de x de lo que haya en cuadrito. Entonces, como vos naturalmente solés tener la x sola, la derivada de eso es 1. Entonces estás multiplicando por 1 y queda implícito, digamos. Cuando vos haces una derivada común, la regla de la cadena siempre está metida en algún lado. Lo que pasa es que ahí te da 1 y no te enterás. Ahora, cuando lo que está dentro de la raíz ya no es una x sola, sino que es un polinomio o es cualquier otra función, ahí tenés que derivarla respecto de x, y el resultado de lo que te dé lo que está dentro de la raíz va a quedar multiplicando a lo que tenías originalmente de la derivada, ¿no? Que era 1 sobre 2 de la raíz de lo que tenías en cuadrito. Por eso es que hay que tener cuidado cuando usamos funciones normales, por decirte así, o que en la tabla salen enseguida, pero que su argumento cambia y es más complejo. Ahí es donde hay que usar regla de la cadena, y es lo que hicimos acá. Por eso yo lo dejé escrito, como para que se vea bien claro cómo se resuelve. Bien, me quedó 1 sobre 2 raíz de todo lo que tuviese dentro por la derivada de lo que había dentro de esa raíz originalmente, que es 5 menos x a la cuarta, y bueno, me dio todo lo que tenés. Ahí. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, profe, es mucho más claro. Claro, yo no me daba cuenta porque el 1, digamos, estaba implícito, entonces no lo veía. Y en los ejercicios veía cómo lo resolvían, pero yo no lo entendía. Exacto. Así que Claro, ahí nosotros lo no ponemos el 1 porque ya lo entendemos, ¿no? Decimos, bueno, claro. si es raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué más cuando lo que está dentro de esa raíz también? Claro. Bueno, ahora entendí, profe. Gracias. Bien, bárbaro. Esto es tablita. ¿Bien? Esto de acá. Es tablita. Más o menos por el lado. Y bueno, este es el resultado de la derivada final, ¿no? Hacemos un recuadrito.
No me va a dejar. Ahora no.